Seguimos con más de un nuevo día y las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano han sido históricamente tensas en la isla. Con esta visita del Papa Francisco hay muchísima esperanza tanto para el pueblo como para los cubanos en el exilio, ¿verdad, Claro, Daniel? Para explicarnos mejor nos acompaña María Videgain, que es profesora de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida, y conversábamos antes de salir al aire que no toda la atención se remonta al año 1959, ¿no es así? Sí, a ver, las relaciones con, en el caso, buenos días primero, Buenos días. ¿cómo están? Y buenos días a los espectadores. Mira, la relación entre la Iglesia y Cuba, en la Iglesia y el gobierno de Cuba tiene sus diferencias, es decir, la Iglesia, el proceso, en el caso de Cuba, la continuidad se dio durante toda la colonia, porque recordemos que el caso de Cuba es diferente al resto de América Latina. Es decir, Cuba hay que recordar que es independiente al final del siglo XIX. Y entonces, en ese sentido, no hubo una ruptura de relaciones durante todo el periodo español. La ruptura se va a dar, y bueno, y después ya una relación con el Vaticano a partir del establecimiento de la República. Por eso es que se habla que estamos de los 80 años ininterrumpidos de relaciones, pero eso no quiere decir, esas son las relaciones con el Vaticano, siempre con relación a la Iglesia Católica hay que tomar una diferencia. Pero hubo mucho tiempo en que el pueblo cubano no podía expresar su fe, ni podía ir a la iglesia, se retiraron a muchos de los sacerdotes y de las monjas que había en Cuba para que la gente no profesara abiertamente la religión. Sí, justamente a eso me iba a referir. En el caso de Cuba, lo que sucedió fue que en el año 59, cuando se produce la revolución, entonces al establecerse la revolución y sobre todo al estrecharse las relaciones de Cuba con la Unión Soviética, se estableció el ateísmo, porque el régimen que estaba establecido, comunista, establecido ya en la Unión Soviética y en los países socialistas, eran regímenes ateos, no eran laicos como en el caso de nosotros. O sea, de todas maneras el liberalismo también, por eso decía que a veces hay confusiones. En el resto de América Latina nunca hubo una relación directa desde el periodo colonial hasta ahora, hubo un conflicto muy fuerte en el siglo XIX. El siglo XIX fue de mucha ruptura, el liberalismo persiguió mucho a la Iglesia. Entonces es a partir del comienzo del siglo XX, que es justamente cuando se produce la independencia cubana, en que entonces el Vaticano hace un esfuerzo muy grande, por eso el Vaticano tiene esas embajadas, las nunciaturas, lo que no es lo mismo que la Iglesia Nacional. Entonces ellos nunca rompen. ¿Y por qué nunca rompen? Porque la Iglesia siempre intenta mantener el diálogo. Perfecto, pero para los pesimistas, por ejemplo, para los pesimistas, ya Juan Pablo II visitó Cuba, Benedicto visitó Cuba. ¿Puede cambiar realmente y de manera drástica esta visita del Papa Francisco la relación y la fe en Cuba? Bueno, el hecho es que en Cuba está creciendo mucho es decir, los análisis que hacen los cubanos, porque lamentablemente los investigadores, por ejemplo, de la Universidad Internacional de la Florida, por decisiones internas aquí en la Florida, no podemos ir a Cuba, entonces no tenemos análisis directos. Pero los análisis de los colegas cubanos es que hay un crecimiento muy grande del elemento religioso, que está creciendo todo tipo de experiencia religiosa. Entonces, para la Iglesia es muy importante este momento. Perfecto. Además, tienen mucha dificultad. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos, o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.